bienvenida a todos esta tarde, que bueno, ya sabéis que tenemos una nueva webinar sobre la valoración del tratamiento de las mujeres con cáncer de mama e inhibidores de la aromatasa. Ya sabéis que la va a presentar el doctor Xavier Nogués. Todos lo conocéis perfectamente, ya sabéis que fue también presidente de la SEIOM y actualmente es el jefe de servicio de medicina interna del Hospital del Mar, y que tiene un amplio conocimiento de la patología metabólica ósea en muchísimas patologías, en causas secundarias, y una de ellas, y además también con gran experiencia, y tiene varias publicaciones sobre este tema que además vamos a abarcar esta tarde. Con lo que yo pienso que ya podemos dar paso al doctor Xavier Nogués, darle las gracias, además por todo el trabajo, porque yo sé que has tenido un año además muy duro también en cuanto a trabajo, actividad y bueno, pues es sobre todo esto, agradecerte, y seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Al final de la charla podéis hacer todas las preguntas en el chat, que estaremos hasta las 7. O sea, sin más dilación, pasamos a la charla. O sea, Xavi, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a la Junta Directiva de la SEIOM y por permitirme participar en estos webinars. También gracias al patrocinador y decirles de que, bueno, pues tal como ha dicho la doctora Pilar Peris, voy a hablar del control de la masa ósea en pacientes con cáncer de mama que están tratadas con inhibidores de aromatasa. Este fue un trabajo que yo empecé hace ya más de 12 años con colaboración con el Servicio de Oncología y que, muy bien ha dicho Pilar, pues ha dado diversas publicaciones sobre una cohorte que le hemos llamado cohorte Viable y que nos ha dado mucha experiencia desde el punto de vista de tratamiento de los pacientes. De hecho, algo que tenemos que tener claro, ahora tenemos que tener muy claro es que las mujeres con cáncer de mama, en su gran mayoría, van a estar en la etapa de la menopausia. Recordemos que en la posmenopausia es la fase en la que se dan más cáncer de mama el receptor hormonal positivo, receptor de estrógenos positivo, y donde hay la mayor incidencia de cáncer de mama. Evidentemente también hay en mujeres jóvenes, menos mal también, pero su incidencia es menor y no son receptores hormonales positivas. A las que lo son, vamos a tener un problema más importante que la mujer posmenopáusica, puesto que a estas mujeres que aún están en fase menstrual se les indica una doble supresión ovárica a nivel central para hacer la supresión de la producción estrogénica y a nivel periférico con inhibidores de aromatasa que hace una doble supresión, por tanto, de los estrógenos, y por ello la pérdida de estrógenos es mucho más brusca y más pronunciada. Muchas de estas mujeres posmenopáusicas ya han tenido una pérdida de masa ósea previa por la propia menopausia. Muchas de ellas también han recibido tratamiento quimioterápico, que como ustedes saben, la quimioterapia también produce pérdida de masa ósea, aunque sea transitoria. Se produce en muchas de ellas también otro factor importante a tener en cuenta, que es la reducción de ingesta de lácteos. En la mujer, a medida que va avanzando la edad, igual que el varón, pero a medida que vamos avanzando la edad, hay una menor producción de lactosa y hay una reducción por parte de los pacientes a la ingesta de lácteos porque les sienta mal, etcétera, y probablemente esto nos lo vamos a encontrar también en la mayoría de mujeres. Evidentemente también hay menor ejercicio físico a medida que hay más edad y también vamos a encontrar unos valores más bajos en general de vitamina D, que algunos de ellos están relacionados, como saben, también los estudios epidemiológicos de niveles bajos de un tipo de cáncer, y entre ellos es el cáncer de mama. Y también los propios niveles bajos de vitamina D por menor exposición solar debido pues, a la edad y también a la menor producción de vitamina D a nivel de la piel por culpa de que se va perdiendo las facultades a nivel periférico para hacer la primera transformación en vitamina D.
La mujer en la fase estrogénica, de folicular y de menstrual, tiene unos niveles de 17 beta-estradiol muy altos, y en la fase posmenopáusica estos niveles de 17 beta-estradiol son bajos, pero mantiene evidentemente estrógenos por producción periférica, sobre todo transformación a nivel de androgenos, a nivel de grasa subcutánea. Y si no, la mujer evidentemente en la fase posmenopáusica se transformaría prácticamente en un varón y tendría muchos síndrome androgénico. Eso no se produce gracias a la estrona y al estriol. Y esta es la condición de los niveles de estrógenos que aún van a quedar en la mujer posmenopáusica y que van a ser objeto del tratamiento que se tiene que hacer en la mujer de mama receptor hormonal estrogénico. Esto es un poco la representación gráfica. Robert Coleman, que es uno de los principales oncólogos en el mundo del breast cancer, del cáncer de mama, y nos apunta pues esto es lo que les decía, mujer en la menopausia, que tiene una pérdida de masa ósea, y después la mujer cuando se le administra inhibidores de aromatasa o bien se le hace un fallo ovárico secundario a la quimioterapia o con doble ablación de los estrógenos, de la producción estrogénica a nivel central. Por lo tanto, va a haber una mayor pérdida de masa ósea por la pérdida brusca de estrógenos. De hecho, el tratamiento usual que se realizaba antes en las mujeres con cáncer de mama era con tamoxifeno. Después, posteriormente, las guías han aconsejado cambiar de tamoxifeno a inhibidores de aromatasa, ya lo veremos en el esquema, y con tamoxifeno, que es un fármaco que probablemente algunos de vosotros recordaréis que hace más de 30 o casi 40 años ya que está en el mercado, tiene un efecto como un SERM de beneficioso sobre la masa ósea, y cuando se daba tamoxifeno se producía durante los primeros años un incremento pequeño pero significativo de masa ósea, tanto a nivel de columna como de cuello del fémur. Y a nivel de fracturas era un efecto neutro, no había ni mayor ni menor aumento de fracturas tanto a nivel vertebral como de fémur, como fracturas de antebrazo o a nivel de todo el tipo de fracturas por fragilidad. Estos son datos ya antiguos derivados del tratamiento con tamoxifeno en la época que se daba tamoxifeno de forma habitual como primera opción, pero como os digo, después el tamoxifeno ha sido superado por los inhibidores de aromatasa porque se ha visto que disminuía en un porcentaje significativo la recurrencia o la incidencia de metástasis o de segundas neoplasias en la mujer que tenía un cáncer de mama receptor estrógeno. Y por ello las guías recomiendan inhibidores de aromatasa que bloquean el paso de andrógenos a estrógenos a nivel periférico. En cuanto a qué tipos de inhibidores de aromatasa son los que se hacen servir hoy en día o se utilizan, son los esteroideos, como es el exemestano, el letrozol y el anastrozol como inhibidores no esteroideos. Este es un poco el esquema que bloquean la producción de androstenediona mediante el bloqueo de aromatasa a estrona o de testosterona también mediante el enzima aromatasa estradiol. Tanto estrona como estradiol, como os decía, son los estrógenos que se producen en la mujer en la posmenopáusica de forma residual para mantener ese estado femenino, y los inhibidores de aromatasa lo que hacen es bloquear los dos lugares, tanto la estrona como el estradiol. A nivel de diferencias entre uno y otro, exemestano, anastrozol o letrozol, probablemente los dos sean igualmente competitivos en el sentido de disminuir mucho la producción estrogénica, y quizá la única diferencia es que a nivel de los esteroideos de exemestano tiene una inactivación irreversible, mientras que los anastrozoles y letrozol tienen una inhibición más reversible cuando se unen
al enzima, pero es más bioquímico y quizá en la práctica clínica no da ninguna gran diferencia. Esto es lo que os decía de la aromatización de androstenediona y testosterona, bloqueada por los inhibidores de aromatasa en el proceso de aromatización, bloqueando la estrona y el estradiol. Y lo que os decía también es la producción estrogénica con inhibidores de aromatasa se disminuye muchísimo, quizá un poco por esa característica de la irreversibilidad, y el letrozol un poquito menos, pero siempre son niveles realmente muy bajos. De tal forma que no se os ocurra niveles de estradiol o de estrona a nivel periférico en sangre cuando hay alguien que esté utilizando inhibidores de aromatasa, porque probablemente o se utiliza un kit de alta resolución de estos ultrasensibles, o si no, estos niveles de concentración de estrógenos son imposibles de mirar en los análisis habituales. Siguiendo otra vez con Coleman, los inhibidores de aromatasa, el efecto que se vio en los diferentes estudios, tanto con anastrozol, con letrozol, con exemestano, cada uno de ellos tiene un acrónimo, el ATAC, el MA y el IES, estaban todos frente a tamoxifeno, no eran frente a placebo, ¿de acuerdo? O sea que tengamos en cuenta, excepto este que es de prevención sobre cáncer de mama, no en mujeres de cáncer de mama. Siempre se han realizado el BIC-19 sobre comparándolo con tamoxifeno. Se vio que lo que se producía era en cualquier momento en que se empezaba el inhibidor de aromatasa, fuera al inicio de los supuestos 5 años que se ha de tratar con inhibidores de aromatasa a estas pacientes, se produce inmediatamente una pérdida de masa ósea en cualquier momento. Lo digo que hay diferentes esquemas de tratamiento, inicio de tratamiento con inhibidores de aromatasa. Hay algunos autores y estudios que también han preconizado tratamiento durante 2 o 3 años con tamoxifeno y después seguir con inhibidores de aromatasa, o bien otros que han realizado 5 años de tamoxifeno y después 5 años o 3 años con inhibidores de aromatasa. Pues bien, en cualquier momento en el que se añade inhibidor de aromatasa se produce una pérdida sustantiva importante de masa ósea a nivel de a todos los niveles. Tanto a nivel de columna, un 3%, un 5% con el letrozol, a nivel de cuello de fémur, aunque aquí se produce menor, probablemente también gracias a la edad de las mujeres, y a nivel de cadera total, en que también se produce una pérdida significativa respecto al inicio del tratamiento. Por lo tanto, no hay duda que el inhibidor de aromatasa va a tener una consecuencia como efecto secundario sobre estas mujeres posmenopáusicas, que es la pérdida clara de masa ósea. Y eso se va a reflejar también a nivel de marcadores de remodelado. Va a haber un aumento del remodelado óseo, un aumento tanto en las inhibidores con la producción de fosfatasa alcalina y sobre todo un incremento sustancial de inhibidores con marcadores de resorción ósea. Por lo tanto, está claro de que las mujeres con cáncer de mama tratadas con inhibidores de aromatasa van a tener un aumento realmente a expensas de un incremento en el NTX o CTX como marcador de resorción. A nivel de fracturas, esta es una recopilación de un metaanálisis en el que también yo, tanto con letrozol, comparado con tamoxifeno, cualquiera de los inhibidores de aromatasa iban a producir mayor número de fracturas con incrementos significativos.
tanto con letrozol, ya digo, como con exemestano, que son los dos más estudiados, y también con anastrozol. En cada uno de ellos siempre hay un incremento, hasta 48%, 44%, alrededor del 50% más que con tamoxifeno. Son comparación con tamoxifeno, porque los estudios, si no, no podrían realizarse desde el punto de vista de science o de criterios de posibilidad de que hubiera una recurrencia, se producía frente a placebo. Esto es un poco bien el mismo, pero viéndolo ya más específicamente, comparado con tamoxifeno y la pérdida de masa ósea y fracturas, con anastrozol, con letrozol o con exemestano. Y cada uno de ellos en los diferentes esquemas, por ejemplo, en el TIM se producía primero tamoxifeno y después se cambiaba a exemestano, y siempre hay un incremento en la pérdida de masa ósea respecto a lo que sería tamoxifeno. Por lo tanto, está claro que algo se tiene que hacer, y una vez identificado el problema, ya sabemos que tenemos que tratar a esas pacientes con cáncer de mama e inhibidores de aromatasa para evitar esa pérdida de masa ósea y que se produzcan las fracturas. Las guías clínicas, como esta de la European Society, lo que identifica claramente es que se ha de tratar con antirresortivos como son bifosfonatos orales, zoledronato o denosumab. No podemos tratar con anabólicos, con tratamientos como teriparatida, porque la gran mayoría de mujeres con cáncer de mama habrá recibido tratamiento con radioterapia y por lo tanto tienen una contraindicación formal para recibir teriparatida. Esto es un poco el esquema terapéutico, y la recomendación es que en aquellas mujeres que ya tengan una T-score por debajo de menos 2,0, empezar ya con calcio y vitamina D, suplementos de vitamina D y bifosfonatos como terapia inicial o denosumab para intentar evitar esa pérdida de masa ósea. Monitorizar la BMD, la densidad mineral ósea, cada año o cada 2 años, dependiendo un poco de la disponibilidad de cada centro, y en los casos en el que, y esa duración del tratamiento que debe que ser durante los 5 años que están recibiendo tratamiento con inhibidores de aromatasa. Evidentemente se han de identificar factores de riesgo, como pueden ser el tabaquismo, como pueden ser la historia familiar de fractura de cadera o la toma de glucocorticoides. Y en ese caso, si existe cualquiera de estos factores de riesgo con una T-score en osteopenia, en rango de osteopenia que no llega al menos 2,0, probablemente también se tendría que monitorizar e iniciar tratamiento para evitar una mayor pérdida de masa ósea. Cuando esa T-score es mayor de menos 2 y no existen factores de riesgo, entonces sí que no hace falta, simplemente que ir monitorizando y darles consejos como daríamos a cualquier otra mujer. Pero muy importante monitorizar, porque probablemente la pérdida de masa ósea, como os he dicho antes, se iba a producir, y depende del nivel del que se parta, pues evidentemente se puede llegar más pronto al rango de osteopenia menos 2,0 o de osteoporosis menos 2,5. En cuanto a las ventajas de dar bifosfonatos, tenemos que tener claro que en la población general ya se ha visto que los bifosfonatos tienen un cierto efecto de prevención del cáncer y en general, y en mujeres con cáncer de mama en particular hay casi una disminución significativa en la población general, pero cuando vemos población posmenopáusica y se da bifosfonatos, hay una reducción significativa de la recidiva o de la metástasis, tanto metástasis a distancia como metástasis óseas y mortalidad. Por tanto, el bifosfonato añade a estas mujeres con cáncer de mama posmenopáusicas un factor de protección añadido, de un plus de disminución de la posibilidad de recidiva.
Cuando se mira la población global, esto no existe porque pones premenopáusicas y posmenopáusicas a la vez, pero cuando se diferencia solo en posmenopáusicas sí que se ve este efecto protector. Y esto lo publicó también otro oncólogo, que es Brufsky, en Lancet ya hace unos 6 años. Esto es un poco el mismo esquema que os he contado, publicado en Lancet, pero en gráficas para que se vea que ya se ve claramente cómo hay una disminución en la recidiva en los pacientes que están tomando bifosfonatos. También la supervivencia se ha visto respecto a bifosfonatos cuando se ha visto con denosumab. Esto se ve claramente en este trabajo en cáncer, publicado en el 2020, y aquí se ven los diferentes estadios y la comparación entre denosumab y bifosfonatos, el estadio 1, estadio 2, estadio 3, y se ve siempre que hay en el estadio 2, por ejemplo, una mayor supervivencia desde el punto de vista general cuando se da bifosfonatos, y cuando son estrógenos positivos, receptor estrogénico positivo, también con bifosfonatos se ve esta mayor sobrevivencia en estos pacientes, no así con denosumab. Por lo tanto, hay un pequeño, digásemos, valor añadido al tratamiento con bifosfonatos en estas mujeres con cáncer de mama, receptor estrogénico positivo y en estadios 2. Los bifosfonatos van a revertir claramente esta pérdida de masa ósea, y mientras que las mujeres sin bifosfonato vemos claramente cómo se pierde la masa ósea, cuando se da bifosfonatos se logra incluso aumentar ligeramente. Pensemos que estamos dando un fármaco que hace perder masa ósea, por lo tanto contrarresta bastante el aumento, el incremento de masa ósea que se produciría con bifosfonatos. Esto lo publicó ya Grispan hace años y se ve cómo claramente pues hay una diferencia respecto a no dar nada, en este caso frente al niveles de aromatasa. Coleman también hizo un trabajo similar con ácido zoledrónico. El anterior era con alendronato oral, este es con ácido zoledrónico, y este es un trabajo un poco especial porque se ha de leer con cautela, porque aquí pone immediate zoledronic acid o delayed zoledronic acid, y es que el estudio estaba realizado de tal manera para que pudieran incluir a muchas pacientes, y algunas de ellas sí que empezaban de forma inmediata a darles zoledronato, y otras se les daba el zoledronato al cabo de un tiempo, al cabo de unos meses, y había lo que decían ellos el delay, ¿no? El tiempo más tarde, ¿no? Pero tanto de una manera como de otra siempre había un incremento en la masa ósea, y mientras el tiempo que no se daba el zoledrónico, había una pérdida. Por lo tanto, esa pérdida se podía revertir, pero evidentemente era mejor iniciarlo de forma anterior, de forma inmediata. También este es otro trabajo en Lancet Oncología con anastrozol, lo mismo desde el punto de vista, pero con risedronato frente a placebo. Esto es un trabajo que no está hecho en mujeres con cáncer de mama, sino de prevención de cáncer de mama en mujeres con riesgo. Son trabajos que los oncólogos han publicado, que son mujeres que tienen un alto riesgo por genética o por tipo de mama que tienen, etcétera, y les daban prevención de desarrollo de cáncer de mama a 3 meses, igual que se había hecho con SERM, alguno de vosotros lo recuerda, con raloxifeno, por ejemplo, pues con anastrozol para prevención del cáncer de mama. Y la prevención de la pérdida, en este caso, se realizaba con risedronato frente a placebo, y también había una disminución de la pérdida. Este es un trabajo también con denosumab. Aquí ya no nos vamos a meter desde el punto de vista de recidivas o de recurrencia
si con denosumab, sino simplemente en el punto de vista de tratamiento para evitar la pérdida de masa ósea, y los pacientes eran randomizados a una rama de placebo o de denosumab cuando estaban tomando inhibidores de aromatasa. Y evidentemente con denosumab se producía un incremento muy importante de masa ósea, tanto a nivel de columna como a nivel de cuello de fémur y a nivel de cadera total. Por lo tanto, se comporta igual que se comportaría con las mujeres posmenopáusicas sin cáncer de mama y sin tratamiento con inhibidores de aromatasa. Incrementos muy importantes de masa ósea. Por lo tanto, respecto a bifosfonatos, como decíamos antes, el incremento es mucho mayor en cuanto a masa ósea, pero tenemos que tener en cuenta que no hay ese valor añadido que se le daba al bifosfonato en cuanto a menor recurrencia o menor metástasis a distancia o metástasis óseas como podía tener. También a nivel de fracturas, este es el estudio de denosumab, que el acrónimo es el ABCSG18, ya se veía que hay una claramente separación de la incidencia de fracturas ya al mes de haber iniciado el tratamiento y por lo tanto respecto a placebo y por lo tanto se asegura con denosumab que hay una menor incidencia de fracturas respecto a placebo. Y también lo mismo a nivel de todos los estadios, tanto con osteopenia o sin osteopenia, a cualquier edad, de cualquier estadio del tumor, tanto si tenía nódulos positivos como si no, cualquier tipo de grado, tanto histológico como el grado de invasión, los receptores estrogénicos más o menos progestágenos también positivos, el HER2 o HER positivo o negativo, etcétera, o con previo a quimioterapia o no. En cualquiera de ellos, y en general siempre, había una disminución en el número de fracturas a favor de denosumab. Por lo tanto, como antirresortivo potente, podemos aconsejar claramente a denosumab para revertir el efecto negativo de los inhibidores de aromatasa. Esto es un poco lo mismo para no alargarme en exceso. Y nosotros lo que sí demostramos en nuestro grupo, y esto ya son trabajos propios de una tesis doctoral de María Rodríguez Sanz, en el que vimos cómo la pérdida de masa ósea, estos eran pacientes que no llevaban inhibidores de aromatasa, pero no llevaban bifosfonatos, estas sí, se producía claramente durante los 3 primeros años, sobre todo el primer y segundo año con una pérdida muy importante de masa ósea a nivel lumbar y a nivel femoral. Por lo tanto, esas mujeres van a perder masa ósea durante estos 2-3 primeros años y yo les digo a ellas que es el tiempo donde se produce esa pérdida brusca de estrógenos y el cuerpo se ha de acostumbrar a esa pérdida de estrógenos para ver que realmente pueda corresponder y minimizar esa pérdida de masa ósea. Por lo tanto, estos 3 primeros años son los más importantes para empezar tratamiento. También nosotros en nuestro grupo, con otra tesis doctoral de Marta Pineda, demostramos ya en una cohorte mucho más amplia, en la CDAP, en la vida real, en el que hay un incremento de fracturas en las mujeres respecto a tamoxifeno que están tomando inhibidores de aromatasa. Aquí había una población de más de 4.000 mujeres con inhibidores de aromatasa y había un incremento significativo de 1,6 respecto a lo que serían las mujeres con tamoxifeno. Y por lo tanto esto se había de revertir y se revierte realmente con las mujeres que toman bifosfonatos, en el que se produce una disminución de ese número de fracturas. Por lo tanto, en el mundo real, las mujeres que toman inhibidores de aromatasa se van a fracturar más y las mujeres que toman inhibidores de aromatasa y bifosfonatos van a tener una disminución en el número de fracturas. Nosotros también, estos son datos que aún no se han publicado de nuestra cohorte Viable con denosumab, que estamos aún analizando de completar todo un grupo. También se produce ese incremento tan importante de masa ósea respecto a bifosfonatos, mucho mayor que con bifosfonatos, tanto a nivel de columna como cuello de fémur y cadera total. Y otra de las cuestiones que también vimos
en nuestro grupo, también forma parte de Marta Pineda, es que después de esos 5 años de inhibidores de aromatasa, cuando retirábamos el inhibidor de aromatasa, se revertía ligeramente la pérdida de masa ósea de forma fisiológica y, evidentemente, si llevaban bifosfonatos, continuaba aumentando la masa ósea. Por lo tanto, el efecto de pérdida de estrógenos, hay una cierta, evidente reversión cuando se eliminan los inhibidores de aromatasa en el año siguiente después de dejarlos. Y algo que también publicamos, que yo creo que es muy interesante, y esto es un trabajo de los primeros que publicamos, y es que el déficit de vitamina D que les decía que había en muchas de las mujeres con cáncer de mama, que ya se ha referenciado también como estudios epidemiológicos, producía una pérdida sustancial de masa ósea. Ese déficit de vitamina D estaba relacionado con ello. Y que se podía revertir dando vitamina D tan solo. Y además había una cuestión muy importante desde el punto de vista de que si dábamos vitamina D y conseguíamos valores a los 3 meses mayores de 30-40, conseguíamos claramente de que hubiera menor pérdida de masa ósea al año siguiente después de empezar la administración de vitamina D. También algo que publicamos y que fue muy importante, que fue parte de la tesis doctoral de Daniel Prieto Alhambra, que todos lo conocéis, y es que las mujeres que conseguían niveles superiores a los 3 meses de 40 nanogramos mililitro disminuían las artralgias, que ya no he querido hablar de ellas, pero las mujeres con inhibidores de aromatasa tienen un problema fundamental, que además de la pérdida de masa ósea se les produce unas artralgias generalizadas con una ligera sinovitis, pero que es intrínseco probablemente a la pérdida de estrógenos. Y estas artralgias son revertidas, por lo menos en escala visual analógica, cuando se consiguen valores de 40 nanogramos mililitro. De tal forma que en nuestro hospital, por ejemplo, ya ha quedado protocolizado que se ha de llegar a este parámetro, a este dintel de 40 nanogramos mililitro en todas las mujeres que inician inhibidores de aromatasa. Por lo tanto, y para no llenar más de tiempo, aunque ya les digo de que podríamos estar hablando mucho porque hay muchos aspectos a concretar, pero probablemente en el diálogo los podamos hacer. Las mujeres con cáncer de mama que reciben inhibidores de aromatasa tienen que ser consideradas como de riesgo porque tienen una pérdida de masa ósea que se va a producir fundamentalmente en los 2 primeros años de tratamiento. Por lo tanto, es necesaria una protección para evitar fracturas mediante antirresortivos, fundamentalmente bifosfonatos o denosumab, teniendo en cuenta de que los vamos a aplicar siempre que haya una T-score por debajo de -2 o bien haya una osteopenia, no lleguemos a -2, pero con factor de riesgo como es tabaquismo, antecedente familiar, antecedente de fractura o corticoides en cualquiera de las localizaciones. Y nada más, pasamos si quieren a poder hablar en persona y plantear preguntas. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción que ha habido probablemente una pérdida de conexión que ya sabemos que en el directo pasa y más desde que estamos haciendo estos webinars. Bueno, yo felicitarte, Xavi, cosa que me ha parecido una charla fantástica y encima además que con gran experiencia sobre el tema, o sea que vamos a disfrutar muchísimo y hacerte muchas preguntas. A ver, primero, a la espera todavía de las preguntas, yo por ejemplo ya podría aprovechar y este efecto que dices del el conseguir estos valores superiores a 40 nanogramos mililitros en pacientes que siguen tratamiento con inhibidores de aromatasa para disminuir este efecto en las artralgias, ¿a qué lo atribuís? O sea, un poco el por qué. ¿Por qué parece que puede disminuir este cuadro de artralgias el hecho de que tengan estos valores de vitamina D más altos? Sí, esto es una pregunta realmente que entraría dentro de los efectos de
no óseos de la vitamina D, ¿no? Como tú muy bien sabes, existen muchos efectos tanto a nivel de la inmunidad como a nivel inflamatorio. Y probablemente la vitamina D a estos niveles lo que produce, igual que ha pasado con el COVID, ¿no? Hay un modelado o una acción sobre la inmunidad y sobre la inflamación. Y probablemente esa inflamación que se produce por las pérdidas de estrógenos esté relacionado con algo que no sabemos realmente lo que es, porque no se sabe por qué la pérdida de estrógenos con inhibidores de aromatasa produce artralgia. Se supone que es por un problema nocioceptivo de los estrógenos a nivel articular y probablemente producen interleuquinas inflamatorias que son modeladas o bloqueadas por parte del efecto extraóseo de la vitamina D. Todos son conjeturas, ¿eh? Yo he de decir de que probablemente no se ha investigado el por qué causa-efecto, pero se presupone que toda esta acción de la vitamina D puede ser que sea o atribuirle a ello, ¿no? Es la explicación más plausible. Y nosotros mismos lo que hicimos en este ensayo clínico, bueno, en trabajo fue buscar los niveles que se producía esta mayor reducción en la escala visual analógica y fuimos haciendo niveles de corte de 10, 20, 30, 40, 50 y donde encontramos la mayor acción de reducción era entre el 30 y el 40 y probablemente el llegar a 40 era el mejor espacio. Igualmente pasó para la pérdida de masa ósea, que tendría más sentido para la vitamina D, pero el efecto extraóseo de la vitamina D yo creo que va por ahí, por la inflamación. Y de hecho habéis visto, por ejemplo, si el hecho de mantener 40 o estar por debajo de 40 se asocia, si haces, por ejemplo, a nivel de tratamiento, a menor sintomatología en estas pacientes, ¿lo habéis visto? Sí, lo hemos demostrado, se ha visto y a nivel clínico práctico, los propios oncólogos, yo la cohorte Beable ya la cerré la inclusión, porque llevaba ya más de 10 años incluyendo pacientes y ahora simplemente estamos ya terminando para acabarlas de incluir las 800 y pico que acabamos de incluir finalmente. Y los oncólogos se han quedado con el protocolo asistencial y ellos mismos te lo dicen de que dan la vitamina D y aquellas no cumplidoras, ¿no?, que todos lo sabemos que existen, que tienen niveles bajos de vitamina D, tienen mayor artralgias y cuando les suplementan y llegan a esas más de 40, pues tienen menor número de artralgias. Por lo tanto, ellos mismos desde el punto de vista clínico lo pueden apreciar. Molt bé, a ver, más preguntas. Ahora ya la gente se anima. Están preguntando, bueno, y si indicas toledronato, ¿qué indicas? ¿Una vez al año o cada 6 meses? Bien, eso es una muy buena pregunta porque en las propias guías ni ellos mismos lo ponen de aquella manera un poco rara, ¿no? El estudio con zoledrónico, que es el que presenté antes del Delayet o el Initial, ¿no?, allí daban cada 6 meses. Pero no daban la dosis que damos nosotros, de 5 miligramos, sino que daban la dosis de 4 miligramos. Con lo cual, hay el doble esquema. Si tú das 4 miligramos, como los oncólogos en aquel trabajo, lo deberías dar cada 6 meses. Si lo damos desde el punto de vista en pacientes como daríamos en una osteoporosis posmenopáusica 5 miligramos, sería una vez al año. Y yo creo de que lo mejor es una vez al año 5 miligramos. Aunque, ya digo, cuando miras las guías está en esa nebulosa que ellos mismos ya lo ponen de esa forma porque no saben cómo decirlo claramente. Porque no hay estudio con 5 miligramos izoledrónico. No existe. Yo en el trabajo que hice con Beable solamente lo hice con bifosfonatos orales, no lo hice con bifosfonatos endovenosos. Vale, aquí también hay otra pregunta de Elena, que también, bueno, todos te felicitan, por supuestísimo, felicidades. Y comenta que en qué perfil de pacientes, por ejemplo, tú indicarías un tratamiento más, por ejemplo, con risedronato y en cuál, por ejemplo, con zoledronato. Y si solo te basarías en la DMO o en otros factores. Yo creo que eso forma parte de la
práctica habitual de cada uno. Grandes diferencias entre los bifosfonatos ya sabemos que no van a existir y que probablemente lo fundamental va a ser la adherencia. Pensemos que delante, y yo creo que vale la pena que os lo explique, mis primeras visitas, las visitas con las mujeres con cáncer de mama, la primera visita te encuentras con una mujer de 50 y pico de años, 58, 62, ¿vale? Aproximadamente, o 60 y algo, posmenopáusica, que le acaban de diagnosticar un cáncer de mama, que acaba de pasar por una cirugía de una tumorectomía, que muchas de ellas han iniciado quimio, que están en fase también de la radioterapia y que vienen destrozadas desde el punto de vista anímico, ¿de acuerdo? Los taxoles, no sé si estáis familiarizados con el taxol, los taxoles que son la quimio que fundamentalmente utilizan los oncólogos para el cáncer de mama, produce, aparte evidentemente de la alopecia, produce problemas de sensibilidad en las manos y en los pies, las uñas, pérdida de uñas, parestesias. Realmente te encuentras delante con una persona muy afectada desde el punto de vista del inicio de su proceso oncológico. Por lo tanto, vas a valorar mucho cómo se lo explicas, de decirle, mire, yo ahora le voy a dar algo para prevenir que se fracture en el futuro, ¿no? Entonces, es muy difícil explicárselo, tienes que estar mucho rato y a la hora de poner el tratamiento tienes que valorar la posibilidad de la adherencia que va a tener. Si va a tener una baja adherencia, porque probablemente, pues bueno, ya sabemos todas las circunstancias, pues a lo mejor te interesa más poner un denosumab o un zoledrónico endovenoso, eso está claro. Si la ves que va a tener una buena adherencia y realmente lo necesita, ¿no? Porque estamos hablando de necesidades por osteoporosis, ¿no? Y va a tener una buena adherencia, le puedes dar un alendronato o un risedronato oral sin problemas. Pero yo creo que aquí en este caso la medicina personalizada desde el punto de vista es el más claro de todos. No todos los pacientes vas a tener delante a la misma persona. Y aquí has de ser muy humano, has de tener una calidad, una empatía fundamental con esa persona y has de ver que tú lo que le estás ofreciendo es, mire, la calidad de vida suya, que ha empeorado mucho, que es como si le hubiera pasado un camión por encima ahora en este momento, no tenemos que olvidarnos que usted esto lo va a superar, pero no tenemos que olvidarnos que dentro de 3, 4, 5 años no puede ser que usted se vaya a fracturar y vaya a tener una peor calidad de vida porque hayamos curado o estemos curando el cáncer y por culpa de esa medicación ahora tengamos una fractura y peor calidad de vida. Eso se ha de saber explicar muy bien, se ha de pasar mucho rato, se ha de tener mucha sensibilidad y yo creo que eso es algo que si lo sabes hacer te ganas al paciente y puedes darle el tratamiento, pero utilizar el tratamiento mejor es una cosa muy clínica en este aspecto. Y ahora, por ejemplo, tienes aquí varias preguntas. Santos está emocionado y te ha hecho aquí un montón de preguntas. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, decía, pues el valor, a lo mejor si únicamente uno solicita una densitometría o de entrada ya a estos pacientes valoras hacerle una radiografía dorsal y lumbar y si esto te va a añadir algo. Y sí, sí, yo digo que en mi protocolo, claro, era un protocolo de estudio clínico y de investigación, pero evidentemente yo les hacía a todas una radiografía o bien una vertebral fracture assessment con la densitometría si la tienes, ¿no? Pero una radiografía dorsal y lumbar para ver si había fracturas, la densitometría y evidentemente hacía niveles de vitamina D y marcadores de remodelado óseo. Marcadores de remodelado óseo es muy interesantes si lo puedes hacer, evidentemente, Pilar, porque además te das cuenta que los inhibidores de aromatasa van a aumentar la CTX, van a aumentar, por lo tanto, también es una manera de saber el cumplimiento del tratamiento en inhibidor de aromatasa sin bifosfonatos. Y evidentemente, cuando le das bifosfonatos, ves que bajan. Por lo tanto, te sirve para las dos cosas. Adherencia al tratamiento con inhibidor de aromatasa al principio y adherencia al tratamiento antirresortivo. Pero sí, evidentemente, les haces más cosas. Yo creo que el mínimo tiene que ser ese, la placa y la densitometría y los valores iniciales de marcadores y vitamina D. Y nuevamente, por ejemplo, Santos también comenta, dice,
bueno, si al principio, en vista que es cuando se produce la máxima pérdida de masa ósea, los 3 primeros años, sí, no podría estar a lo mejor indicado los 2 primeros años, 2, 3, empezar con denosumab y luego seguir con un bifosfonato, como indicaciones. ¿Qué te parecería esta opción? Y luego, además, también te está preguntando por qué está diferente efecto, ¿no?, en la patología metastásica o en la evolución, la mortalidad del bifosfonato versus denosumab. O sea, un poco que serían estas dos preguntas. Vale, empezaré por la última. Probablemente, como la mayoría sabéis, los bifosfonatos se han relacionado con menor incidencia de cáncer, ¿no? Y se habla de ese efecto protector probablemente sobre la incidencia de cáncer. No se sabe muy bien el por qué. Se supone que los bifosfonatos pueden tener una acción apoptótica sobre las células neoplásicas, ¿eh? Y de hecho, ya sabemos que incluso esas acciones del bifosfonato en general se habían atribuido también a disminución del nicho metastásico en el hueso, ¿no? Y por lo tanto, por ahí va esa. Con denosumab, la verdad es que este trabajo que os he presentado, que publicaron ahora hace poco en Cáncer en 2020, frustró un poco las esperanzas de lo que se esperaba con denosumab, porque denosumab como anti-RAN ligando también tendría que tener esa acción sobre el nicho metastásico del hueso, pero la realidad es que a la clínica no ha aparecido. Y este trabajo publicado en Cáncer es muy, muy, muy importante, yo creo, porque está basado en muchos pacientes. Por lo tanto, aquí es donde creo que, bueno, a lo mejor se ha de investigar un poco más y a lo mejor, ya sabemos que en medicina cambia todo, ¿no? Y aparecen otros trabajos en el que denosumab también disminuye la recidiva tanto en metástasis como la recidiva local de cáncer de mama. Ha sido frustrante y de verdad para mí, porque en el ASBG 18 se pensaba al inicio que había ese efecto y de hecho se publicó un póster como una comunicación oral en el cáncer de San Antonio, en el breast cancer de San Antonio, en el que como una primicia inicial, los primeros resultados preliminares daban de disminución de mortalidad y de metástasis. Y después en el estudio final eso no se corroboró. Por lo tanto, es frustrante, tiene razón Santos. Y después lo que dice de dar denosumab y después bifosfonatos, bueno, como siempre no está probado, eso sería muy empírico. Lo que sí que es verdad, y eso es que en mujeres con niveles de aromatasa, si das denosumab, pasa lo mismo que en mujeres sin cáncer, que cuando terminas el denosumab tienes que dar un bifosfonato para evitar el efecto rebote. Eso ya está publicado también. Por lo tanto, se comportan como cualquier otra mujer posmenopáusica a la que le das denosumab. Cuando terminas denosumab has de dar bifosfonatos, sea oral o sea endovenoso, que ya sabemos, Pilar, tú y yo, lo que tenemos entre manos y que a ver si lo podemos tirar adelante, ¿eh? Sí. Luego, otra pregunta. ¿El papel de los SERM en estas pacientes? ¿Qué papel crees que tienen? Cero. La verdad es que tienen un papel, porque son antirresortivos muy, muy poco importantes, ¿no? Con poca acción. Y para darle un SERM ya le das un tamoxifeno directamente, que tiene una mayor acción desde el punto de vista neoplásico y no das un SERM. Entonces los oncólogos, excepto en algunas circunstancias muy especiales de pacientes que no toleran niveles de aromatasa, que no toleran tamoxifeno, etcétera, fuera de indicación les dan un raloxifeno o un Cymbalta, ¿no? Un Combriza como tratamiento, pero es fuera de indicación of the label, etcétera. No habría lugar a darle un SERM. Y ahora también, ¿crees que en una paciente que no haya hecho radioterapia, que tenga una osteoporosis severa, que pudiera estar indicado el tratamiento con teriparatida? Y si fuera así, ¿cuánto tiempo uno podría esperar si se lo planteara? ¿Qué te parece?
aquí volvemos a tener un problema desde el punto de vista legal, ¿no? En la ficha técnica de teriparatida habla de haber tenido cáncer o metástasis óseas o haber recibido radioterapia. Entonces, yo no lo he hecho nunca. Entonces, yo creo, claro, te juegas una cosa de aquellas de que si tú das teriparatida y tienes la mala suerte, porque no tienes ninguna fiabilidad de que alguien no vaya a hacer una metástasis ósea. La neo de mama tiene, entre comillas, mala baba, ¿no? Porque a veces han pasado 5, 6, 7 años y se producen metástasis. Y los internistas y los oncólogos lo sabemos, ¿no? Derrame pleural o metástasis óseas. Incluso hemos llegado a tener gente con 20 años después de un año de mama y tener metástasis óseas como manifestación, ¿no? Entonces, si tienes la mala suerte de haberle dado teriparatida y dentro de ese periodo de teriparatida te hace metástasis óseas, te expones a tener un debate legal, ¿no? De por qué se le han dado, etcétera, etcétera. Yo, la verdad es que de momento no me metería en ese jardín. Cuando salga ahora romosozumab, probablemente ahí tengamos un valor añadido a estas pacientes. ¿Sí? ¿Tú crees que con romosozumab sí se lo darías a este tipo de paciente? No tenemos ninguna contraindicación desde el punto de vista de ficha técnica. Por lo tanto, en mujeres que tengan una osteoporosis muy importante con -4, por ejemplo, de T-score, pues a lo mejor sí que le puedes dar romosozumab y no tener ningún problema. Al menos no vas a tener ese problema legal que te digan, oiga, usted aquí en la ficha tenía una serie de condicionantes que no los ha cumplido, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos en vía win también, pero bueno. Y el otro mensaje también, bueno, cuando habláis esto de todos estos factores de riesgo, ¿no? Que se van a relacionar, que tú dices, pues bueno, tienes esta paciente con una osteopenia y en esta está claramente indicado el tratamiento, pero también, bueno, la Sociedad Americana ya pues indicó que en pacientes con mujeres con una osteoporosis posmenopáusica se someten o al inhibidor de la aromatasa, en vista de este efecto que tienes en supervivencia, en recidiva, etcétera, que ya podría estar indicado de entrada un tratamiento con bifosfonatos, ¿no? Independientemente de sus valores de masa ósea. ¿Qué piensas sobre esto? Porque en nuestro hospital, por ejemplo, no se hace. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, yo creo que sería una opción muy válida, muy válida. Falta, como siempre, el ensayo clínico, ¿no? O un trabajo en vida real. Yo creo, pero sí, o sea, fundamentalmente la base sería esa, menor recidiva, menores efectos a nivel de hueso y por lo tanto mayor protección a nivel de cáncer. Completamente de acuerdo, no haría falta esperar al -2,0 con factores de riesgo. Por lo tanto, yo creo que sí que sería muy adecuado darles tratamiento con bifosfonatos. Pero no está en ninguna guía. Sí. Ese es el problema, ¿eh? Y también, por ejemplo, en el pensamiento, porque lo que también comentabas, ¿no? Que estos pacientes, tú cuando las ves, realmente tienen un incremento muy marcado de los marcadores de recambio óseo cuando das tratamiento. Y el incremento de los marcadores de recambio óseo en estos pacientes sí que se ha asociado a un incremento a veces de patología metastásica, etcétera, ¿no? O sea, en este grupo de pacientes uno también podría valorar el tratamiento con bifosfonato. De hecho, los marcadores de remodelado, como muy bien sabes, algunos de ellos se han mostrado como preludio de la metástasis óseas y se han avanzado, ¿no? El detectar, ahora no me acuerdo muy bien si era el P1NP, no sé si era el P1NP o era el CTX, sinceramente no me acuerdo, pero se han asociado a el preludio de una metástasis ósea. Aquí la única cuestión sería si introducirle el bifosfonato tan cerca o tan inmediatamente o denosumab te haría no diagnosticar la metástasis. Eso no lo sé, ¿me entiendes? Desde el punto de vista oncológico, si igualmente podrías ver la metástasis con una gammagrafía o no, o qué pruebas se tendrían que decidir para ver si estás enmascarando lo de la metástasis, ¿no? Sería un poco como en la próstata los inhibidores, ¿no? Androgénicos, ¿no? Dados para la hipertrofia prostática, si van a inhibir
un cáncer o retrasar el diagnóstico del cáncer de próstata o no. Es la única cuestión que no tengo muy claro. Pero sí que es verdad que se ha de mirar mucho los marcadores de remodelado porque son preludio de metástasis. Sí, sí. Y también, por ejemplo, ¿crees, por ejemplo, el enfoque terapéutico, ¿no? Que si hay una paciente que pierde mucho, ¿no? Y lo vemos, es aquella mujer joven, ¿no? La mujer joven sometida con un cáncer de mama y a un bloqueo. Estas pacientes pierden muchísimo. El doble bloqueo es terrorífico. Es increíble. ¿Estas pacientes crees que tienen que tener un tratamiento especial? Porque en estas pacientes, por ejemplo, el Risedro se ha mostrado ineficaz, ¿no? Hay trabajos que es ineficaz. ¿Crees que se ha de abordar de otra forma este grupo de pacientes? Sí, estas realmente, además es un drama, porque te encuentras delante con chicas de 35 años, que yo las llevo, ¿no? 35 años o 32 años, que son muy jóvenes, con una neoplasia de mama, que les hacen un bloqueo hormonal trimestral con Zoladex o goserelina o triptorelina y además inhibidores de aromatasa, con lo cual les pegan una bajada de estrógenos brutal, que eso supone para una mujer joven algo impresionante, y aparte desde el punto de vista físico, ¿no? Quimio, etcétera, etcétera, esa bajada tan bestia, y hacen una increíble de pérdida de masa ósea. Cuando hacen esa bajada a estas mujeres jóvenes, la verdad es de que además son muy jóvenes con el bifosfonato, tal como tú dices, no ha demostrado ser eficaz. Yo estas mujeres, algunas de ellas las tengo con denosumab, como un antirresortivo más potente. Además, con esa acción teóricamente que no se va a quedar depositado dentro del hueso el bifosfonato durante tanto largo tiempo, pero tampoco me he planteado de momento qué voy a hacer con ellas hasta cuando dejen de recibir el tratamiento de doble bloqueo, ¿no? ¿Qué hacer? Continuar con ellas. Bueno, será un poco ver qué pasa. Pero estoy completamente de acuerdo. Es un punto muy, muy, muy complicado de estas mujeres. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya hemos llegado, ha sido felicitarte, o sea que muchísimas gracias. Ya pienso que hemos llegado a la hora, o sea que sería tiempo de acabar. Es una pena, una lástima, yo es que te seguiría haciendo preguntas. Ya continúen, ¿no? Ya continuaremos. Y bueno, y también daros la gracia a todos los que habéis asistido, que habéis colaborado con las preguntas, y a ti, Xavi, por supuestísimo. O sea que muchísimas, muchísimas gracias porque es un esfuerzo. Gracias a vosotros, gracias a todos los que se han conectado, y realmente, ya digo, es un mundo muy apasionante el de la osteoporosis inducida por tratamientos relacionados con la oncología, y no os olvidéis de ellos porque son un grupo de pacientes que se lo merecen realmente, el que estemos encima de ellos para evitar que después tengan una mala calidad de vida después de haber superado el cáncer. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos. Merci. Adiós. Adiós.